Hoy vamos a hablar de el envejecimiento y la importancia del sueño dentro del proceso del envejecer. Muchas veces no valoramos lo suficiente la calidad y la cantidad de sueño que nos estamos dando y no comprendemos que a través de ese sueño podemos estar ayudándonos a una vejez sana o a una vejez acompañada de múltiples enfermedades o permitiendo a través de esto la expresión también de múltiples enfermedades. Entonces, nos acompaña el doctor Andrés Franco. Él es neurólogo, especialista en sueño, y vamos a despejar una cantidad de inquietudes frente al sueño, inclusive ciertos mitos que existen en torno al sueño, que ni siquiera los pacientes saben aclarar si son mitos o realidades. Y finalmente vamos a poder con el doctor Franco identificar la manera correcta de higiene o de hábitos saludables para nuestro sueño. Entonces, bienvenido, doctor Franco. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muchos saludos a todos. Para la medicina regenerativa y de antienvejecimiento, la calidad del sueño es un factor determinante en torno a la calidad de vida que nos vamos a dar hacia la vejez. Y muchas veces no valoramos la importancia del sueño frente a nuestra salud. Parte del objetivo de hoy es poder, con el doctor Andrés, valorar e identificar por cuál razón dormir de manera sana es tan importante para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos envejeciendo, doctor Andrés, se sabe que la corteza cerebral disminuye, que el número de neuronas focalizado hacia ciertas áreas puede cambiar, pero finalmente existen algunas personas de tercera edad o adultos mayores que duermen muy bien y otros que no. Entonces, ese es un factor determinante. ¿Envejecer está asociado a dormir mal? No necesariamente, Sandra, pero obviamente dentro de los cambios normales del envejecimiento está, por ejemplo, doy un ejemplo, la hormona del crecimiento se produce más que todo en los niños, ¿cierto? Y esa hormona de crecimiento es fundamental para que haya una buena cantidad de sueño profundo, ¿cierto? Y durante ese sueño profundo, pues se presentan pues muchas cositas. Y con el envejecimiento, ese sueño profundo disminuye en forma importante, ¿cierto? La actividad de ondas lentas disminuye en forma clara, ¿cierto? Pero no necesariamente la edad tiene que ser asociada a una mala calidad de sueño, no. Realmente se ha encontrado que las personas que llegan a la adultez después de los 65 años, las personas que no tienen enfermedades asociadas, que no tienen presión alta, que no tienen enfermedad cardiovascular, que no tienen dolores, que no toman medicamentos, son personas que tienden a tener un sueño de muy buena calidad, ¿cierto? Entonces, el hecho de decir eh, el envejecimiento está asociado con un mal sueño o con una mala calidad de sueño o con menor cantidad de sueño, no necesariamente, ¿cierto? Ah, No necesariamente, pero sí es claro que con la edad, pues la calidad del sueño va disminuyendo. De hecho, en muchos estudios se ha encontrado que desde los 40 años, pues esa calidad de sueño va disminuyendo en forma importante. No es lo mismo la calidad del sueño que tiene una persona de 20 años a la calidad del sueño que tiene una persona de 70 años. Normalmente, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el encargado de regular o gobernar el sueño y otros ritmos biológicos, ese, eh, ese reloj no funciona tan bien después de los 40 años. Y esa es la razón por la que muchas personas, por ejemplo, que hacen turnos, toleran muy bien los turnos antes de los 40 años, pero después de los 40 años la persona ya va a comenzar a sentir el impacto que eso genera en su calidad de vida y en su calidad del sueño y en el rendimiento durante el día. muy bien, ahí seguimos.
Y tú nos estás hablando de calidad de sueño. ¿Qué es calidad de sueño y qué es cantidad de sueño y qué sería lo adecuado? Pues las dos cosas son importantes. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda que una persona debe dormir entre 7 y 8 horas. Esa es la cantidad de sueño que requerimos la mayor parte de las personas. Pero hay que tener claro que hay un grupo de personas que también son completamente normales, que pueden dormir 4 o 5 horas, son dormidores cortos, y si esa persona se acuesta rápido, no despierta en la noche y al levantarse en la mañana se siente bien, siente que su sueño es reparador, se levanta descansada, eso es un sueño normal también. Hay otros grupos de personas ya también raros, pero que puede pasar, dormidores largos que pueden necesitar dormir 10, 11 horas, y si se duermen rápido, no despiertan en la noche y se levantan descansados al día siguiente y en el día no presentan somnolencia ni fatiga, esos son dormidores largos y eso también hace parte del sueño normal, ¿cierto? Calidad de sueño son las personas que, que al acostarse se duermen rápido, no despiertan en la noche, se levantan descansadas y sienten que su sueño es reparado, se sienten bien al levantarse en la mañana. Esa es la calidad de sueño. Es la percepción que tiene la persona acerca de levantarse bien o mal a la mañana siguiente. Perfecto. No obstante, cuando tú mencionas no despertar en la noche, eventualmente hay como un micro despertar, es decir, como me desperté y vuelvo y rápidamente concilio. Es ahí, ese es un factor o se cuenta como despertar en la noche. Sí, claro. Usualmente la persona debe tener un sueño continuo. Si la persona está presentando despertares, pues hay que indagar qué es lo que lo está despertando, ¿cierto? Si Así la sean, persona, así sean sí, muy cortos y rápidamente se vuelva a conciliar el sueño. así sean cortos, hay que establecer si la persona despierta o porque, por ejemplo, tiene un reflujo gastroesofágico que lo hace despertar, o si tiene rinitis que produce piquiña o prurito en la nariz, o obstrucción nasal, ¿cierto? O si la persona ronca y esa ronquiva hace que despierte durante la noche. Eh, si la persona tiene dolor y ese dolor hace que la despierte durante la noche. Hay muchos factores que pueden hacer que una persona despierte durante la noche. Normalmente en la noche lo ideal es que una persona no despierte, así se duerme, ¿cierto? Así despierte y se duerma rápido, pues hay que buscar la causa que está generando este problema. Ok. Regularmente consideramos, Andrés, que la fase de sueño entre 1 y 3 de la mañana es de las más importantes y que deberíamos estar hacia este horario en un sueño profundo. eh, es como el horario donde mejor deberíamos estar con el sueño. ¿Sí es así? Pues realmente va a ser un sueño de mejor calidad. Normalmente el sueño en la noche es un sueño que es diferente al sueño del día, ¿cierto? En la noche no hay luz y la ausencia de luz hace que se libere melatonina y la melatonina nos va a ayudar a que la persona esté dormida durante la noche. Pero no necesariamente un buen sueño está asociado a una hora específica durante la noche, de 1 a 3 de la mañana, no necesariamente, ¿cierto? Es básicamente evaluar la cantidad de sueño y obviamente es importante que la persona duerma en la noche, ¿cierto? Durante la noche, no durante el día. No es lo mismo dormir en el día que durante la noche. Ok, perfecto. ¿Y hay un horario ideal en que deberíamos estar profundamente dormidos? ¿Hacia la madrugada? Es importante tener en cuenta que el sueño tiene dos fases, la fase no REM, que es la fase, o no MOR mejor en español, que MOR significa movimientos oculares rápidos. Entonces, fase sueño no MOR significa sin sueño, sin movimientos oculares rápidos. Esa fase de sueño está compuesta por la fase 1, N2 y N3. N1 y N2 es el sueño superficial y N3 es el sueño profundo. Y el sueño MOR, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿cierto? Entonces, normalmente, si en los adultos comenzamos a dormirnos en la fase no MOR, empezamos a dormirnos en el sueño superficial, entramos a fase N1
luego a fase N2, que hace parte también del sueño superficial, y luego pasamos a sueño profundo, más o menos después de 60 minutos de estar dormidos, de acostarnos en la noche, y después de ese sueño profundo entramos al sueño MOR, o sueño de movimientos oculares rápidos. Y ese ciclo se repite durante toda la noche. Normalmente un ciclo significa un sueño no MOR más un sueño MOR, y más o menos en la noche una persona que tenga una buena calidad y cantidad de sueño tiene 4 ciclos de 4 a 6 ciclos de sueño. O sea, un ciclo de sueño, duerme, entra a sueño no amor, 1, 2, 3, luego pasa a sueño amor y luego se repite el ciclo a sueño no amor, otro sueño superficial, luego sueño profundo y luego entra sueño amor, y ese ciclo se repite 4 o 6 veces durante la noche. Al comienzo de la noche hay más sueño no amor y al final de la noche hay más sueño MOR, que es el sueño de movimientos oculares rápidos. En ese sueño MOR es donde la persona, en todas las fases soñamos, en todas, ¿cierto? La diferencia está en que en el sueño MOR los sueños son más vívidos, o sea, el sueño de movimiento ocular rápidos, es decir, el sueño donde movemos los ojos, en la fase del sueño durante la cual estamos moviendo los ojos, en esa fase de sueño, los sueños son más vívidos, tienen mayor contenido emocional y la persona recuerda más los sueños, y ese tipo de sueño se presenta más en la madrugada, ¿cierto? Mientras que el sueño no amor, como les dije, se presenta más al comienzo de la noche. El sueño no amor es muy importante para la memoria, ¿cierto? En el adulto mayor, ese sueño no amor, tanto en la fase N2 de sueño, donde están los usos de sueño, se ha encontrado que esos sueños que se presentan en esa fase de sueño son muy importantes para estimular las neuronas del hipocampo y para estimular la memoria. Por eso es tan importante el sueño, porque entre mejor calidad y cantidad de sueño va a haber más actividad neuronal a nivel del hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria. Perfecto. Y entonces comenzamos a entender y a comprender, cada uno de los pacientes comienza a entender el rol del sueño frente a nuestra calidad de vida. Sin duda, el sueño es fundamental. Pasamos una tercera parte de la noche dormidos, ¿sí? Así que el dormir bien va a hacer que nos sintamos bien en el día, va a hacer que estemos más despiertos, va a hacer que estemos más atentos, más concentrados, y que tiene dificultad para concentrarse y por ende, primero no va a poder desarrollar bien su trabajo y segundo, si lo hace, se va a demorar mucho más, ¿cierto? Porque no va a ponerle suficiente atención a las cosas que está haciendo en un momento dado. Y voy a demandar más tiempo para poder cumplir con alguna tarea, algún rol. Sí, claro, exactamente. Bueno, el ritmo de vida actual, Andrés, asociado al estrés, indudablemente acelera el envejecimiento celular, produce una cantidad de reacciones al interior de la célula basadas en la mitocondria, que finalmente aceleran el envejecimiento en cada una de las células. ¿El sueño tiene algún impacto allí? Sí, el sueño es fundamental porque eh, cuando una persona duerme bien, normalmente durante el sueño, como les mencioné ahora, se presentan diferentes cambios fisiológicos. Aumenta la melatonina, ese aumento de la melatonina hace que disminuya la temperatura del cuerpo, que es muy importante para que una persona pueda dormir. Una persona con mucho calor es más difícil que se duerma, ¿cierto? Durante el sueño, más o menos a las 2 de la mañana, presentan los niveles más bajos de una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona estrella en el estrés, ¿cierto? Entonces, al haber menos cantidad de cortisol, pues la persona va a estar menos estresada, ¿cierto? Va a estar más tranquila. En una persona que tiene insomnio, por ejemplo, se ha demostrado que aumenta el nivel de cortisol y por ende va a hacer que la persona esté más estresadita, más inquieta, se angustie más, se desespere más y obviamente
todo lo que conlleva el estrés, ¿cierto? El estrés hace que la persona esté ansiosa. Por eso es tan importante el dormir bien, porque el dormir bien asegura que tengamos una buena función inmunológica, hace que las defensas de nuestro cuerpo estén más activas, más preparadas para combatir diferentes tipos de infecciones, como la que estamos viviendo en este momento con la pandemia del COVID-19. Perfecto. Y allí se crea como un círculo en donde el estrés daña la calidad de sueño y el insomnio o el mal sueño induce mayor estrés y mayor cortisol dentro del organismo, ¿verdad? Exactamente, Sandra. Si una persona estresada, entonces se angustia más, se desespera más, ¿sí? Por eso es tan importante en estos casos que la persona haga terapia de relajación, o haga terapia de mindfulness, ¿cierto? De atención plena y otro tipo de cosas que pueden ayudar a estar mejor. El ejercicio, por ejemplo, se ha encontrado que es muy importante para disminuir los niveles de estrés, para que la persona esté más tranquila, para que la persona duerma mejor y para que la persona mejore su función cognitiva. El ejercicio se ha demostrado que aumenta el grosor de la corteza cerebral, ¿sí? En estudios de resonancia magnética, las personas que hacen ejercicio, tanto las personas jóvenes como los adultos mayores, mejoran mucho el rendimiento cognitivo. Una persona que hace ejercicio a la media hora va a tener una mejor atención, una mejor concentración y va a desarrollar mejor su trabajo, ¿cierto? Eso a corto plazo. Y a largo plazo, pues ya lo que le mencioné se ha demostrado que también puede mejorar eh, o aumentar las neuronas a nivel cerebral. Uy, fantástico. Excelente información. Bueno, el sueño y las hormonas. En el envejecimiento, para nosotros impactar positivamente en el eje hormonal es importantísimo. Tú hablaste de la hormona de crecimiento. Hay otra con la que trabajamos mucho que podría tener alguna correlación con el sistema nervioso y es la de hidroepiandrosterona. Eh, el balance en términos generales de hormonas, no refiriéndonos solamente a las hormonas sexuales, afectan el sueño. Ejemplo, en fases como la menopausia o la andropausia, comúnmente los pacientes suelen quejarse de cambios en el sueño. Ahí también hay una comunicación en ambas direcciones, es decir, mis hormonas me dañan el sueño y un trastorno del sueño lesiona mis hormonas. Sí, con la menopausia disminuyen los estrógenos, ¿cierto? Obviamente el ovario no comienza a producir menos estrógenos y eso genera que la persona tienda a tener insomnio y tienda a roncar más, ¿cierto? Normalmente con la menopausia las mujeres roncan menos, siempre, pero con la menopausia las mujeres empiezan a roncar mucho más y casi que igualan los hombres en el ronquido, por ejemplo. Entonces, una persona que ronque está más predispuesta a hacer apneas de sueño y las apneas de sueño pues generan microdespertares, aumentan los despertares, pueden predisponer a que la persona tenga insomnio, hace que la persona se levante cansada, hace que la persona se sienta con mucho sueño en el día y eso genera y también predispone a la persona a sufrir de presión alta, de hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, toda esa alteración en la calidad de vida que produce esas apneas de sueño o ese insomnio, pues se mejoran mucho tratando de forma adecuada estos problemas, ¿cierto? Sí. Con respecto a lo del sueño, como me mencionaba Sandra, entonces sí, las hormonas, si se alteran las hormonas, obviamente la calidad del sueño va a disminuir y como mencionamos antes, cuando una persona, por ejemplo, tiene insomnio, se aumentan los niveles de cortisol y de otras hormonas que tienden a empeorar la calidad del sueño. Entonces ahí estoy de acuerdo con usted, la relación ahí es bidireccional, las hormonas pueden alterar el sueño y el sueño a su vez puede alterar las hormonas. Y como nos mencionabas, se afectan finalmente todos los grandes ejes fisiológicos en nuestro organismo. Es decir, un trastorno en el sueño nos puede llegar a afectar nuestro eje hormonal.
un trastorno en el sueño nos puede llegar a deteriorar el balance de respuesta inmunológica. Un trastorno en el sueño nos puede llevar a una hipertensión. Ese movimiento de cortisol realmente podría afectar cualquiera de los sistemas. En enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, ¿por qué se menciona de manera puntual el sueño? Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, afecta más que todo la capa de los nervios que se llama la mielina, ¿cierto? Esa mielina se va y resulta que esa mielina es muy importante para que todos los mensajes, toda la información se transporte en forma adecuada tanto del cerebro al resto del cuerpo como del cuerpo al resto del cerebro. Y cuando se altera esa melanina, la mielina, perdón, que es la capa que recubre los nervios, pues va a haber una alteración en todo este tipo de sistemas. Generalmente, pues la esclerosis múltiple no es que sea una enfermedad que tienda a afectar directamente el sueño per se, porque no hay un compromiso anatómico que altere el hipotálamo, por ejemplo. Generalmente es muy raro que una esclerosis múltiple afecte el hipotálamo, pero sí puede afectar otras vías que pueden estar relacionadas con el sueño, ¿cierto? En forma indirecta, pero no genera pues un tipo de alteración específica. Las personas con esclerosis múltiple, como otras enfermedades neurológicas, tienden a presentar más trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Problemas emocionales, problemas psicológicos, y eso indirectamente puede afectar el sueño, ¿cierto? Algunas veces puede, no muy frecuentemente, cuando hay lesiones en sitios eh, puntuales a nivel del tallo cerebral, puede predisponer a apneas centrales, por ejemplo, ¿cierto? Pero no es que genere alguna alteración específica con el sueño, no. Ya, No es que genere. la relación no es directa, es indirecta. Exactamente. Y Bueno, si hay lesiones que puedan afectar ciertas vías que tengan que ver con el sueño, podría afectarlo directamente, pero pues no es un caso pues es específico de la enfermedad. muy bien. Ahora vamos a hablar de mitos y realidades. Con mucha frecuencia vemos información, la vemos, la escuchamos en torno a que si quiero entrar en un ritmo adecuado para reducción de peso en pacientes con síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, debo tener un sueño de calidad. ¿El sueño puede afectar el peso? En el hipotálamo hay estructuras que tienen que ver con, con el sueño, neurotransmisores, las hipocretinas, por ejemplo, tienen que ver con el sueño, y el neurotransmisor GABA, ¿cierto? Esos neurotransmisores hacen, las hipocretinas, por ejemplo, hacen que la persona esté despierta y el GABA hace que la persona se duerma, ¿sí? En enfermedades, por ejemplo, como la narcolexia, se disminuyen las hipocretinas, ¿sí? Y eso hace que la persona tienda a producir mucho sueño y en caso contrario, cuando se afecta el GABA, pues la persona puede tener mucho insomnio, ¿cierto? Lo que le quiero mencionar, el hipotálamo una, es una estructura a nivel del sistema nervioso central que también se encarga de producir muchas hormonas, ¿cierto? Y entre ellas están las hormonas que tienden a, a regular el hambre y la saciedad. ¿Sí? Son las hormonas que hacen que uno sienta hambre o son las hormonas que hacen que se inhiban las ganas de comer, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando las personas duermen mucho, se ha encontrado que su peso puede aumentar, ¿cierto? Y en personas con insomnio, algunas veces, o que duermen menos de que duermen mucho menos, el peso tiende a disminuir un poco, por decirlo así. Eh, con la narcolexia se ha encontrado que las personas narcolépticas, eh, que es una enfermedad que se produce por problemas del hipotálamo, se disminuyen las hipocretinas, estas personas tienden a aumentar su peso, ¿cierto? Entonces, hay una relación importante entre sueño y peso, porque
hay una relación tanto anatómica como fisiológica, como les comenté. ¿Sí? El hipotálamo tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el control de la temperatura, tiene que ver con la regulación de la sensación del hambre o las ganas de comer o la ausencia de apetito. Y también con la parte sexual. Además, o sea que también se afectaría. También. Y el sueño y la diabetes. Podríamos desde ya comenzar a deducir que por efecto cortisol sobre la insulina habría alguna relación. ¿Cómo es esa relación entre el sueño y el control sobre la insulina o sobre el metabolismo de los carbohidratos? Yo creo que es importante anotar que hay una cosa fundamental que es la inflamación, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que producen inflamación, o que son desencadenadas, o que desencadenan inflamación, o que son producidas por inflamación. Ahí están. La obesidad, ¿cierto? La enfermedad cardiovascular, el cáncer, por ejemplo, ¿cierto? Y algunas enfermedades metabólicas, ¿cierto? Todas esas enfermedades en común generan inflamación. El cáncer genera inflamación, la obesidad genera inflamación y la enfermedad cardiovascular, como el infarto agudo de miocardio, puede generar inflamación. Hay que tener eso muy claro antes de comenzar a hablar sobre sueño. Con respecto al sueño, al comienzo de esta conferencia, hablábamos de que la cantidad de sueño recomendada por la Fundación Nacional de Sueño de Estados Unidos es de 7 a 8 horas. Se ha encontrado que las personas que duermen menos de 6 horas y las que duermen más de 9 horas están predispuestas a sufrir de diabetes, están más predispuestas a sufrir de enfermedad cardiovascular y muchas veces están más predispuestas a sufrir de algunos tipos de cáncer. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque hay diferentes tipos de hipótesis, ¿cierto? Se ha encontrado que las personas, por ejemplo, con diabetes, y usualmente las personas con diabetes tienen mayor, o mejor, con los problemas de sueño, como por ejemplo la apnea de sueño, hacen que la persona, que la insulina no actúe como debería actuar. Normalmente la insulina lo que se encarga de hacer es entrar azúcar a la célula, dentro de la célula, ¿cierto? Y en estos casos, pues la insulina no funciona bien, la insulina que producimos todos en el cuerpo no funciona, no cumple esta función en forma adecuada, ¿sí? En algunos casos es porque comúnmente las personas con apnea de sueño tienen obesidad, ¿cierto? Y la obesidad, como sabemos, hace que la insulina no actúe en forma adecuada, hace que la insulina no sirva tanto para entrar esa azúcar del exterior al interior de la célula. Ese es un factor, ¿cierto? Que se ha mencionado que puede generar eso. Además, algunos problemas de sueño también pueden aumentar hormonas que aumentan el azúcar en la sangre, como el glucagón, ¿cierto? Eso es otro factor que puede predisponer también a la diabetes. Entonces, el sueño puede afectar la diabetes, sí, claro, cuando se duerme menos o cuando se duerme más de lo debido, o algunas enfermedades como la apnea de sueño también pueden predisponer a la persona a sufrir más de diabetes, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ok. Y podríamos decir que todos aquellos pacientes que cursen con enfermedades en donde haya de base una inflamación crónica, podrían tener predisposición a hacer alteraciones de sueño y entrar en ese ciclo bidireccional. No, decir específicamente que la inflamación puede afectar el sueño, pues No, no podemos aseverar esto, ¿cierto? Más que, digamos que el sueño sí se ha probado, tanto la falta de sueño como dormir mucho son factores que pueden predisponer a inflamación. ya, perfecto. La relación es por ese otro lado. ¿Cómo puede identificar una persona oportunamente si está teniendo, ya revisamos todas las consecuencias y las relaciones a nivel fisiológico y la relación con enfermedades crónicas y con calidad de vida? Y me parece importantísimo que cada uno de los pacientes valore esto
hacia sí mismos y se den cuenta de la importancia del sueño dentro del balance de la enfermedad y dentro del proceso de envejecer sana, pues de manera agradable y saludable, con calidad. Pero ¿cómo puedo yo identificar que estoy comenzando a tener problemas de sueño o que debo corregir o que debo entrar a actuar de manera temprana y oportuna sin tener que llegar a extremos y a límites en donde ya me encuentren con una saturación baja, sino desde el inicio? ¿Cómo podría una persona identificar? Bueno, lo primero es que normalmente al acostarse una persona se debe dormir rápido primero. Normalmente una persona no debe despertar en la noche. El sueño debe ser continuo y normalmente una persona al levantarse en la mañana debe sentirse descansada, ¿sí? El sueño debe ser refrescante, se debe levantar bien, con sensación de que durmió bien. Y en el día la persona debe estar bien, alerta, vigil, Sin con somnolencia. buena atención, con buena concentración y sin somnolencia, ¿cierto? Eso es lo que nos dice si la persona está durmiendo bien. Y cuando se altera alguno de esos factores, ¿cierto? Cualquiera de ellos, ya podemos decir que probablemente hay un problema con el sueño que hay que tratar de investigar, de estudiar y de evaluar. Para entrar a corregir. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son tus recomendaciones frente a los hábitos que debemos tener para un sueño de calidad? Nos debemos acostar todos los días a la misma hora y levantarnos a la misma hora, más en esta época de cuarentena, ¿cierto? Porque eso nos ayuda a regular el ritmo circadiano. Es muy común, en Importante. este momento se está haciendo un estudio, una investigación en Latinoamérica, eh, en este momento con las personas en cuarentena y hasta el momento los resultados parciales hasta el momento arrojan de que las personas primero tienen un insomnio, frecuentemente están teniendo, la frecuencia del insomnio es muy alta en las personas de la población general y segundo hay un retraso de fase. Eso significa que las personas se están acostando más tarde y se están levantando más tarde. Y eso puede tener implicaciones importantes en la calidad del sueño post cuarentena, después de la cuarentena, porque eso altera los horarios de sueño. Y ya las personas cuando se quieran acostar más temprano o se quieran levantar más temprano van a tener dificultad porque el reloj biológico que tenemos todos, que está en el hipotálamo, que ya les había mencionado, se atrasa. Se atrasan estas situaciones cuando vamos acostándonos más tarde y levantándonos más tarde. Eso se llama un trastorno en el ritmo circadiano. Y Ujú. eso es muy común, ¿cierto? Entonces, es importante acostarse y levantarse a una misma hora. Segundo, la habitación debe ser totalmente oscura. Blackout debe haber en la ventana. No debe haber ningún tipo de luz que emita cualquier dispositivo electrónico como televisor o celular o una tablet o el computador. Nada de luz o del estabilizador, así sea el puntico, porque se ha encontrado que estas lucecitas disminuyen el sueño profundo. Y como ya les mencioné antes, es muy importante que, la, que haya ausencia de luz en la noche para que la melatonina se produzca a nivel cerebral. Ya sabemos que la melatonina es muy importante para que tengamos un buen sueño. Ok. Andrés, Importante también, ahí incluyen esas lucecitas que son como puntitos rojos o puntitos que pueden quedar en la habitación por dispositivos electrónicos con los que suelan tenerse en la habitación, ¿verdad? sí, todo tipo de luz. Sin embargo, pues la luz dentro de todas las investigaciones que se han hecho, es la luz azul que se ha encontrado que tiene más impacto porque disminuye el sueño profundo, ¿cierto? Pero en general, cualquier tipo de luz, cualquier puntico que haya, debe ser abolido. Perfecto. Muy bien. Importante no mirar la hora en la noche, sacar el reloj de la habitación, porque el hecho de estar el reloj en la habitación, eso hace que la persona se sienta ansiosa, se preocupe y eso obviamente va a generar dificultad para dormir.
y va generando despertar condicionado, ¿cierto? Se Claro. despierta, uy, ¿qué hora es? ¿Y si he dormido o no he dormido? Bueno, sí, la idea en la noche es evitar pensamientos que puedan ayudar a despertar más a la persona y a que le dé más dificultad dormirse después de eso. Hay que evitar todas las bebidas oscuras, el tinto, el café, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, evitar las bebidas energizantes, ¿cierto? Después de las 12 del día, porque todas las bebidas energizantes lo que tienen es cafeína, ¿cierto? Y la cafeína puede durar mucho tiempo en la sangre, entonces no se recomienda, por lo menos en las personas que tienen problemas para dormir, consumir estas bebidas después de las 12 del día. Hay que evitar el traguito, hay que evitar el cigarrillo, y más ahora con lo del COVID-19 sabemos que las personas que fuman tienen mayor predisposición a tener, a, a complicarse si les da, si se contagian con el virus. Sí. Andrés, hay personas que suelen tomar un vinito en la noche para relajarse y poder dormir. El vinito, la idea es que lo tomen al mediodía, rico, con un aperitivo, ¿cierto? Pero en la noche no se recomienda. El alcohol generalmente hace que la persona se duerma rápido, pero hace que la persona también despierte más y que el sueño sea no reparador. Y además, pues puede predisponer a que la persona se vuelva alcohólica. Es peligroso eso porque hay muchos casos de personas que tienen problemas para dormir y recurren al alcohol y convierten el alcohol en la solución peor que, la solución es peor que la enfermedad, ¿cierto? Entonces se vuelven alcohólicos. Hay muchos casos de eso, sobre todo pacientes, personas que tienen problemas psiquiátricos, personas con trastornos de ansiedad o con trastornos obsesivo-compulsivos que pueden fácilmente, o personas con antecedentes familiares de farmacodependencia, están más predispuestos a sufrir de alcoholismo por esta razón. Perfecto. Bueno, otra recomendación, ya no la mencionaste, que es el ejercicio, ¿verdad? Exactamente, el ejercicio es fundamental, idealmente realizarlo mínimo 6 horas antes de acostarse, ¿cierto? El ejercicio se recomienda que sea en la mañana, mínimo 30 minutos al día. El ejercicio tiene múltiples beneficios, múltiples beneficios. Como ya lo anotamos, aumenta las neuronas, aumenta la corteza cerebral, mejora la función cognitiva, sobre todo en los adultos mayores, así que es importante esto. Mejora la atención, la concentración, la memoria, hace que nos sintamos mejor, hace que aumente la sensación de bienestar. eh, el ejercicio eh, hace que puede predisponer también a todas estas cositas. Una cosa que se me olvidaba mencionar y que es reciente, un artículo muy reciente del 1 de noviembre publicado en la revista Science, es que cuando las personas duermen, normalmente aumenta muchísimo el riesgo sanguíneo cerebral eh, antes de dormirse, pero mientras las personas están eh, dormidas, aumenta el flujo linfático cerebral y esas proteínas basura que están dentro del cerebro, que se han encontrado que producen Alzheimer, como, eh, eh, ay, se me olvidó, Amiloide. ay, Dios mío, como el betamiloide, ¿cierto? Entonces, al dormir, al tener buena cantidad de sueño profundo, el betamiloide se barre durante el sueño. Aumenta la cantidad de esas proteínas basuras salen del cerebro y eso es muy importante mencionarlo, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, dormir bien también es muy importante porque además de que se ha demostrado que aumenta la corteza cerebral, aumenta el grosor de la corteza cerebral, también barre las proteínas basura como el beta-amiloide, que son la causa de la demencia tipo Alzheimer. Uy, qué importante. Pues la temperatura de la habitación debe ser una temperatura agradable, ¿cierto? Se recomienda entre 20 y 21 grados centígrados de temperatura, que no haya ruido en el cuarto. Eso es como fundamental siempre en todos estos casos. Se recomienda que si la persona tiene problemas para dormir, le da dificultad a dormirse, se demora para dormirse,
se recomienda en estos casos que después de 20 minutos de estar en la cama, se levanten, se vayan para una habitación diferente o para la sala y Sí, cuando tengan sueños se vuelven a acostar nuevamente, ¿cierto? Esa es la recomendación porque el solo hecho de permanecer en la cama mucho tiempo hace que la persona se desespere, piense mucho y esos son factores que tienden a aumentar el insomnio. Una persona está desesperada, angustiada, dando vueltas en la cama, pensando me voy a dormir, no me voy a dormir, o si no me voy a dormir me voy a levantar mal al día siguiente, o no voy a dormir y mañana me voy a sentir mal, no voy a poder rendir bien en el trabajo. Todos esos pensamientos, todas esas angustias, todas esas emociones van al final a impedir que la persona se duerma. Entonces se recomienda por eso siempre levantarse si después de 20 minutos no se ha logrado dormir. La respiración es fundamental en la noche. La nariz tiene una importancia importantísima para una buena calidad de sueño. Si una persona tiene problemas para respirar con la nariz, si tiene rinitis o si se le tapa la nariz con frecuencia, es muy importante que consulte al médico adecuado. vamos a recopilar entonces todas estas recomendaciones dadas por nuestro amigo y colega, el doctor Andrés Franco, neurólogo especialista en sueño. Demasiado importante en el anti-envejecimiento de cada una de nuestras células. Soy la doctora Sandra Arias, médico especialista en medicina regenerativa y de antienvejecimiento celular.